Hola, en este video queremos abordar algunos conceptos generales que entendemos útiles para comenzar el estudio de la histología del tejido nervioso. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué cuando analicemos los órganos del sistema nervioso será necesario analizar para cada órgano diferentes técnicas? ¿Por qué no nos alcanza con una sola preparación histológica? Bien, en el siglo XIX, inicios, estos dos científicos alemanes, Jacob Schleiden y Theodor Schwann, enunciaron una teoría que conocemos como teoría celular. Esa teoría establece, para decirlo básicamente, que los seres vivos están formados por células o productos formados por células, y la célula es la unidad básica de organización de la vida. Eso es claro y evidente cuando se examinan preparaciones microscópicas como este epitelio, por ejemplo, donde se pueden observar núcleos de citoplasma y se ven muy bien los límites entre las células. Sin embargo, cuando miramos órganos del sistema nervioso central, la división en células no es tan evidente. Eso hizo que en este periodo histórico y durante mucho tiempo, el sistema nervioso se considerara una excepción a la teoría celular. No se consideraba formado por células, sino en realidad se consideraba que estaba formado por una especie de malla continua, con, donde los elementos continuaban unos con otros sin interrupción, por allí transcurrían estímulos, cada tanto había expansiones de esa masa protoplásmica, que eran estas regiones donde se ubicaban núcleos. Esto sabemos hoy en día que se debe ese aspecto, a la geometría enormemente compleja que tienen los componentes celulares que integran el sistema nervioso. Esta es una neurona, por ejemplo, se ve, tiene un pequeño cuerpo, prolongaciones ramificadas, algunas más cortas y otras más largas que terminan en extensas arborizaciones. Estas complejas geometrías no son posibles de observar cuando se miran preparaciones coloreadas por métodos tradicionales. Camillo Golgi en el siglo XIX, este patólogo italiano, desarrolló un método de coloración que él denominó razione nera, que consiste en eso, consiste en colorear en negro algunos elementos celulares. Un 3 a un 5% de los presentes en esta preparación, por ejemplo, van a captar elementos metálicos, plata, sales de plata, que van a reducir y van a tomar color negro. Y esa imagen en negro se va a ver sobre un fondo amarillento o dorado que va a estar constituido por todo el resto de los elementos que no captaron el colorante, dando, por ejemplo, este tipo de imágenes, donde podemos advertir la silueta completa del elemento celular y nos da una información riquísima sobre la anatomía fina de la distribución de dendritas, de axón. En este caso se trata de una neurona. Pero lo que no sabemos es lo que hay alrededor, que no se impregnó, porque como vimos, la riqueza del método se basa justamente en que no todos los elementos se impregnan. Cajal utilizó mucho, Santiago Ramón y Cajal, también contemporáneo de Camillo Golgi, durante el siglo XIX, después de la segunda mitad, esta técnica y otras técnicas de impregnación metálica elaboradas por él, como esta que está aquí, que permite ver además otro tipo de detalles internos en la célula, y fue el gran opositor a la teoría reticularista, defendida en ese momento fundamentalmente por Golgi, y Cajal elaboró una teoría que él denominó doctrina de la neurona, que significa que en realidad el sistema nervioso también está constituido por células, que esas células eran neuronas, y, y por lo tanto existía una discontinuidad entre una neurona y otra.
Y elaboró además una teoría que llamó teoría de la polarización dinámica, que tiene que ver con aspectos funcionales, en realidad, eh, que dice que la dendritas y el soma son los sectores por donde entra la información a la célula, que esta es procesada a nivel del soma, se produce una señal que es enviada a otras neuronas utilizando el axón y hay un pasaje de información de una célula a otra, en lo que hoy conocemos como sinapsis. En 1906, Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal recibieron compartido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus hallazgos en la estructura y anatomía del sistema nervioso, siendo que además ambos habían utilizado la misma técnica. Golgi era un firme partidario de la teoría reticularística de la neurona. Este hecho no deja de ser a veces sorprendente. Esta imagen que está aquí, este dibujo muestra la concepción actual, que es la sostenida por Cajal en el momento, de cómo es el conexionado. Aquí se ven células ganglionares que entran a la médula por la raíz posterior a la etapa posterior y establecen sinapsis con otros elementos que se encuentran allí. Esto mismo, visto en la concepción de los reticularistas, era muy diferente. No había sinapsis, sino que esto era una red continua. Entonces, ¿qué vamos a mirar en una preparación? Bueno, si miramos una preparación como esta, que es de corteza cerebral, por ejemplo, con una técnica de coloración general como esta linina básica, esta técnica de Nissl, vamos a saber exactamente dónde se ubican los somas de las neuronas, vamos a ver todos los somas coloreados, vamos a ver el tamaño relativo de los somas, pero no tenemos más información acerca de distribución de prolongaciones, dónde están los árboles dendríticos de estas neuronas, a dónde van sus axones, hacia qué región se dirigen, qué otros tipos de elementos celulares hay, etc. Si en cambio miramos la misma preparación con la técnica de Golgi, esta técnica analítica, vamos a ver que lo que aquí veíamos como un pequeño soma de forma más o menos triangular es en realidad una célula más compleja, con un tallo dendrítico enorme, prolongaciones dendríticas basales, vamos a ver la emergencia del axón en el sentido opuesto, etc. Pero vamos a tener solamente un 3 o 5% de los elementos impregnados. Entonces tenemos que ver diferentes técnicas y superponerlas conceptualmente para comprender en realidad cómo es la anatomía de cada órgano. Entonces en nuestro curso vamos a estudiar órganos, vamos a utilizar métodos llamados citoarquitecturales, es decir, métodos que nos permiten comprender dónde están ubicados los somas en un determinado órgano. Por ejemplo, en la corteza cerebral veremos que se disponen formando capas, en otros órganos formando agrupaciones llamadas núcleos. Vamos a estudiar algunos métodos para colorear específicamente la mielina y ver lo que denominamos mieloarquitectura. En muchos casos utilizaremos impregnaciones argénticas, como las técnicas de Cajal y de Golgi, que son, digamos, técnicas analíticas que nos permiten analizar la anatomía celular fina. Y vamos a complementar esto con otro tipo de estudios que nos permiten eh, la búsqueda de epítopes específicos por inmunohistoquímica o la presencia de determinadas enzimas o marcadores o métodos histoquímicos. En la plataforma del curso, en el EVA del curso, van a encontrar ustedes algunos materiales específicos sobre estas técnicas que utilizaremos, tanto algún archivo como videos tutoriales sobre distintas preparaciones que esperamos que les resulten de mucha utilidad. Por supuesto, además, que recomendamos la lectura de todos estos temas en la bibliografía recomendada. Bien, espero que este breve video les haya resultado útil.